Hola, bienvenidos al canal YouTube de Asesoría Spreadshot. El día de hoy vamos a continuar en el inciso B en la página 34. No olviden suscribirse para seguir viendo más de este contenido. Entonces, el inciso nos dice lo siguiente. Vamos a encontrar el valor de X y de Y para la siguiente figura. Vamos a observar que el ángulo BOA y el ángulo COD, es decir, este es el ángulo COD y este es el ángulo BOA. Observamos que son opuestos por el vértice. También el ángulo BOC, es decir, este ángulo con el ángulo AOD, es decir, este ángulo de acá, también son opuestos por el vértice. Entonces, esos ángulos deben ser iguales, ya que dijimos que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, el ángulo BOA debe ser igual al ángulo COD. ¿Y cuánto vale el ángulo BOA? BOA es igual a X menos 2Y, igual a el ángulo COD, que es 60. Luego también tenemos el ángulo BOC y el ángulo AOD. Y vemos cuánto equivale cada uno. El ángulo BOC es igual a X más Y. Y eso debe ser igual a el ángulo AOD, que es 120 grados. Entonces aquí vamos a tener dos ecuaciones. Ahí está, la vamos a nombrar ecuación 1 y esta ecuación 2. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces tenemos X menos 2Y igual a 60 y X más Y igual a 120. Entonces vamos a resolverlo por el método de suma-resta. Entonces recordemos que podemos nosotros elegir cualquiera de las dos variables que queramos eliminar, X o Y. En este caso, nosotros vamos a buscar eliminar a la variable X. Entonces recordemos que para eliminarlas, ambas columnas deben estar alineadas, X con X, Y con Y, y los coeficientes también. Y uno tiene que ser un signo positivo y el otro negativo, y el mismo coeficiente. En este caso, aquí en X ya se cumple, tenemos que tiene coeficiente 1 y coeficiente 1. Entonces, ¿qué faltaría? Entonces únicamente que cualquiera de las dos sea negativa. Entonces voy a tomar esta, multiplicarla toda la ecuación por menos 1. Entonces me va a quedar menos X, menos por menos, más 2Y igual a 60 por menos 1, menos 60. ¿Ok? Y debajo pongo la otra ecuación igual. X más Y igual a 120. Y ahora sí, ya podemos resolverla. Ya tengo un menos X y un X, signos contrarios y con el mismo coeficiente. Entonces vamos a sumar. Menos X más X se elimina y queda 2Y más Y, sería 3Y igual a menos 60 más 120, quedaría 60. Entonces vamos a despejar. Y va a ser igual a 60 entre de 3. Como aquí está el 3 multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces va a quedar igual a 20. Entonces Y es igual a 20. Y ahora nos faltaría encontrar el valor de X. Entonces, sustituyendo Y igual a 20 en la ecuación 2, a la que nombramos 2, que sería X más Y igual a 120 grados. Entonces vamos a sustituir. Yo ya conozco cuánto vale Y, que encontramos que es 20. Entonces va a ser X más 20 igual a 120 grados. Entonces vamos a despejar. Aquí X, este 20, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, como 120 menos 20. Entonces X va a ser igual a 120 menos 20, 100. X es igual a 100 y Y igual a 20. Ahora tenemos el inciso C. Entonces igual necesitamos encontrar el valor de X y el valor de Y. Entonces vamos a observar que el ángulo COD y el ángulo BOD son adyacentes. Entonces, ¿cuál es el ángulo COD? Es este. Y el ángulo BOD
Entonces, al ser adyacentes, la suma de esos ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo COD más el ángulo BOD debe ser igual a 180 grados. ¿Y cuánto vale el ángulo COD? El ángulo COD es igual a 55 grados más el ángulo BOD igual a 180 grados. Entonces, el ángulo BOD despejando ese 55 grados, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar que 180 menos 55 es 125 grados. Entonces, este ángulo de aquí es igual a 125 grados. ¿Okay? Luego vamos a observar que el ángulo AOC es igual al ángulo BOD y el ángulo COD va a ser igual a el ángulo AOB. Esto porque son opuestos por el vértice. Entonces vamos a tener que menos 2x más 6y va a ser igual a 125 y 5x más 12y va a ser igual a 55. Entonces esta va a ser nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Entonces nos va a formar un sistema de ecuaciones que vamos a resolver, un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces vamos a resolver. ¿Okay? Este era nuestro sistema que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a resolver por el método de suma y resta. Entonces vamos a aquí arriba multiplicar por un menos 2 toda la ecuación para que nos quede un menos 12y. Vamos a intentar buscar eliminar a la variable y, que nos quede el mismo coeficiente y con signos contrarios. Entonces este menos 2 va a multiplicar aquí a todo. Entonces menos por menos más. 2 por 2, 4. Nos va a quedar 4x menos 12y igual a menos 250. Y esta de acá abajo, esta ecuación va a quedar igual. Va a quedar 5x más 12y igual a 55. Entonces vemos que para la variable y ya tenemos que está una con signo positivo y otra negativo y tienen el mismo coeficiente. Entonces ya podemos aplicar el método de suma y resta. Entonces aquí nos va a quedar 4x más 5x, 9x, menos 12y más 12y, se va a eliminar. Y nos va a quedar menos 250 más 55, nos va a quedar menos 195. Entonces vamos a despejar la variable x. Entonces x va a ser igual a este 9 que está multiplicando, va a pasar restando hacia el otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar que x es igual a menos 195 entre 9. Aquí podemos simplificar, podemos dividir este 195 entre 3 y el 9 entre 3. Nos va a quedar menos 65 tercios. Entonces x es igual a menos 65 tercios. Y ahora vamos a sustituir el valor de x en la ecuación 1. Entonces la ecuación 1 dijimos que es menos 2x más 6y igual a 125. Entonces vamos a sustituir menos 2 por x, que ya vimos que es menos 65 tercios, más 6y igual a 125. Menos por menos, más. 2 por 65 nos da 130 entre d 3 más 6y igual a 125. Entonces nos va a quedar 6y igual a este término numérico 130 entre 3, vamos a pasarlo restando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 125 menos 130 entre d 3. Y esto va a ser igual a, aquí restamos estas fracciones, aquí multiplicamos en los denominadores, 1 por 3, 3, y multiplicamos luego cruzado, 125 por 3, nos va a dar 375 menos 1 por 130, 130. Entonces 6y va a ser igual a 245
tercios. Y entonces ahora vamos a despejar y. Si aquí el 6 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces va a ser entre 6. Y recordemos que la división de fracciones se hace cruzada. Entonces aquí va a ser 245 por 1. Va a quedar arriba 245. Y luego 6 por 3, 18. Entonces y va a ser igual a 245 entre 18. Este vendría siendo el valor para X y para Y. Para el inciso D, tenemos que el ángulo AOC y el ángulo BOD son opuestos por el vértice. Vemos que aquí tienen en común este vértice y son opuestos. Entonces, como son opuestos por el vértice, deben ser iguales. Entonces, el ángulo AOC debe ser igual al ángulo BOD. ¿Okay? Entonces, vamos a sustituir. El ángulo AOC es igual a 17x más 6 grados. Entonces, debe ser igual al ángulo BOD, que es 15x más 20 grados. Entonces, vamos a resolver esta ecuación lineal. Entonces aquí tenemos 17x, 15x, vamos a pasarlo hacia este lado de la igualdad, restando, menos 15x. Y este término numérico vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, quedando 20 grados menos 6 grados. Lo que se busca es que de un lado de la igualdad quede únicamente la variable x y del otro lado los términos numéricos. Entonces 17x menos 15 nos da 2x, igual a 20 menos 6 que nos da 14 grados. Entonces despejando, aquí este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar 7. Entonces x es igual a 7. Entonces hasta aquí terminaríamos el día de hoy con este video. No olviden darle like si les gustó y compartir. Gracias.